Hola, damas y caballeros. Seguimos con la historia antigua. Seguimos con Platón. Como yo voy recogiendo información, historia, la pego en un documento y a partir de ahí pues lo voy troceando, voy sacando capítulos. Nada, me ha salido tanto que va a salir, el de hoy se va a titular Platón 1 y un 1. Capítulo 1, 1. Porque me han salido un montón, la verdad. Bueno, a los que les gusta la historia y la filosofía van a disfrutar un montón. Los que no, pues paciencia y una caña. Eso es un canal generalista. Aparte, yo disfruto como un cosaco porque a mí me encanta la historia. ¿Quién no se ha leído a Platón? Vamos a hablar de la vieja, de la antigua Grecia, de historia muy antigua, aparte documentada, la mayor parte está documentada y todo tiene un misterio, porque vamos a hablar de la Atlántida. Y para hablar de la Atlántida tenemos que hablar de Platón. Y nada, y se va a leer mucho, va a haber muy pocos comentarios y va a haber un comentario inicial que es común para todos los capítulos que van a salir. Los que olvidamos nuestra historia estamos obligados a repetirla y esto se aplica a todo el mundo, a todos los países del mundo, incluso a nosotros mismos. Así que voy a leer y como estoy grabando un montón, pues como soy una persona, la persona se equivoca. Tengo lapsus lingües y aparte veo mal. Bueno, allá vamos. En ellos sitúa Platón a una figura principal la mayor parte de las veces a Sócrates, que desarrolla debates filosóficos con distintos interlocutores que mediante métodos como el comentario indirecto, los excursos o el relato mitológico, así como la conversación entre ellos, se relevan, se complementan o se entretejen. También se emplean monólogos de cierta extensión. Y aquí ya nos aparece la Atlántida. Una observación. La Atlántida desvelada. El relato de Platón, está basado en un lugar real. Nos encontramos en el año 360 a.C., viviendo el amanecer de la civilización occidental. Vamos. Atenas, cuna de la democracia, es el epicentro del mundo antiguo y de la cultura, de la vieja Europa. De ahí viene nuestra cultura. En sus diálogos de Timeo y Critías, Platón nos presenta el relato de una avanzada civilización prehistórica que desde entonces ha cautivado la imaginación de todas las generaciones. Se trata de la historia de la Atlántida, una isla paradisiaca e idílica que a menudo los expertos navegantes exploraban tras cruzar el Atlántico. La Atlántida, según Platón, finalmente se hundió en el mar. Su recuerdo, pese a todo, jamás se borró. Durante milenios, mucha gente siguió buscando la isla legendaria sin éxito, haciendo de la Atlántida una de las más duraderas y fascinantes historias de todos los tiempos. En cuanto a sus buscadores, sin embargo, ¿existe alguno que haya afirmado haber encontrado la isla perdida? La verdad es que hasta ahora nadie fue capaz de hallar un lugar que encajase exactamente con la descripción ofrecida por Platón. ¿O sí? En cambio, sí contamos con todo tipo de teorías sobre las posibles hipótesis acerca del paradero de la Atlántida. ¿Por qué se produce tal profusión de posibles respuestas si todos utilizan el mismo texto?
porque cada uno lo interpreta de la manera que más le conviene. Esto es un comentario, obviamente. Si todos seguían por la misma historia, ¿por qué la aparente confusión? ¿Puede deberse a una pésima interpretación por parte de los investigadores? ¿O acaso los antiguos traductores fallaron a la hora de captar y transmitir la forma correcta de la narración de Platón? ¿Y cuáles son los motivos del revuelo cronológico existente en torno a este relato platónico? Bueno, me falta una pregunta. ¿Por qué todo el mundo intenta arrastrar la sardina a su ascua? Tomemos, por ejemplo, la hipótesis original sobre Santorini. En Santorini, que ha sido ampliamente explorada e investigada por arqueólogos e investigadores de altísimo prestigio, no se ha encontrado nada que pueda indicar que allí pudo existir una civilización como la Atlante. Incuestionablemente la isla de Santorini, con su erupción volcánica y su avanzada civilización minoica, era lo más parecido que teníamos a la Atlántida hasta hace poco. Sin embargo, nunca resultó ser una hipótesis exacta, ya que siempre existió la contradicción de la cronología aportada por Platón, que nos habla del año 9600 a.C. Ahí queda eso. A partir de ese dato tuvo que ser desechada, ya que Atenas y la mayor parte de detalles sobre su historia no pertenecían a aquel periodo. Entonces, ¿qué hacen? Pregunta que me hago yo y que nos hacemos todos. ¿Qué hacen buscando en Santorini? Si sabemos que en Santorini, siguiendo los textos de Platón, no estuvo la Atlántida. Pero es que además existe otro problema mayor respecto a esta teoría. Aunque Santorini, sin lugar a dudas, encaja en la descripción del lugar en la que se alza la magnífica ciudad de la Atlántida, con sus anillos concéntricos de tierra y agua, nunca se ajustó enteramente al relato que nos ofrece Platón. Es que Platón te lo dice clarísimamente. Pero en fin, yo sigo leyendo, ¿eh? La isla principal, bueno, esto será un comentario, yo creo que se nota muchísimo cuando es un comentario o una observación. La isla principal de la Atlántida, que Platón afirmó que se encontraba a 9 kilómetros de distancia, no aparece en el escenario geográfico particular correspondiente al año 1600 a.C. Estos importantes datos que hay que tener tan en cuenta han posibilitado a los críticos plantear dudas acerca de esta hipótesis y nos obligan a continuar preguntándonos sobre la validez del relato de Platón. Aquí tengo que hacer un comentario que me sale ahora. ¿De Platón o de vosotros? Porque vosotros sabéis perfectísimamente que ahí no está. Pero va muy bien para el turismo. Pablo Petri, descubierta bajo el agua en Grecia y vinculada con la Atlántida. Antiguas pistas egipcias en Atlántida, antiguas pistas egipcias y grecias. Nota, esto es una nota, esto es mío, ¿eh? Todo esto le viene muy bien a Santorini, le viene muy bien para el turismo. Y mira que Santorini tiene turismo. Yo he estado en Santorini, preciosa. Para el turismo, pero la realidad es tozuda. Hasta la fecha de hoy no se ha encontrado ningún tipo de resto arqueológico que relacione a la isla de Santorini con la Atlántida. Y si esto no fuese suficiente, está muy lejos de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, como todos ustedes saben, es el estrecho de Gibraltar.
Desde luego, una investigación seria sobre la Atlántida, esto ya no es mío, aquí ya se ha terminado la nota, ya sigo leyendo. Desde luego, una investigación seria sobre la Atlántida nunca ha sido posible. Nunca. Nota que me sale ahora. Observación que me sale ahora. Como van a ver, aquí se demuestra que cada uno va a lo que más le interesa. A lo que más le interesa. Porque se sabe dónde está la Atlántida. Y tanto que se sabe. O dónde estuvo. Hasta el mismo Platón afirma que se realizó una mala traducción de sus escritos. Estoy leyendo, ¿eh? Sin embargo, tarde o temprano, toda búsqueda llega a su final. Recientemente, un estudio realizado durante 4 años, que incluyó un minucioso análisis de la obra de Platón, remarcó los serios errores deslizados por los primeros traductores, que nos transmitieron una versión del documento traducido que incluía posibles malas interpretaciones del original. El reciente estudio no solo ha situado decididamente a la Atlántida en el mar Mediterráneo, sino que concluyó además con el descubrimiento y la identificación de una isla sumergida prehistórica que en todo se corresponde con la Atlántida de Platón. Mientras que hasta ahora se pensaba que encontrar la Atlántida era mucho más difícil que ganar dinero con la lotería, ahora parece un lugar tangible cuyas características físicas encajan totalmente con la descripción de Platón. La topografía, la cronología aportada, la geología volcánica, la flora y la fauna de aquel periodo, la destrucción de la isla por una gran inundación, la presencia de una civilización desconocida prehistórica en el área y el ADN son claras evidencias que apuntan a un genuino descubrimiento. Más expresamente, el estudio demuestra que alrededor del año 9600 a.C., cuando según Platón la Atlántida flotaba sobre las aguas, las actuales islas Cícladas se encontraban unidas a la meseta de las Cícladas, una planicie ahora a 400 pies por debajo del nivel del mar, que forma parte del territorio de una enorme isla. Cuando esta isla prehistórica se compara con la Atlántida de Platón, se hace evidente de inmediato que debió de ser la tierra de la que Platón hablaba. Su región norte era una zona montañosa que llegaba hasta la costa. Bajo esta región montañosa había un valle oblongo cuya superficie alcanzaba 555 kilómetros cuadrados. A su vez, por debajo de este valle oblongo había otro valle más pequeño con unos 370 kilómetros cuadrados de superficie. Unas 2/3 de la extensión del valle oblongo era la isla principal. A 9 kilómetros de distancia de la isla principal, y precisamente como Platón describió, se encuentra la isla de Santorini, una isla con forma de anillo circular, con su interior inundado y una pequeña isla en el centro. Santorini es en efecto una isla dentro de otra isla, un volcán marino cuyo centro se hundió. Antes de la erupción volcánica de 1600 a.C., contaba con una sola abertura en su anillo exterior que permitía a los barcos entrar en su inundada caldera. Esto no es incompatible. Nota, solo en la gran explosión volcánica y los diversos cráteres que se distinguen, algunos con mucha imaginación, pueden ayudar a la isla de Santorini, donde desde hace tiempo hay más aventureros televisivos que investigadores y arqueólogos. Le viene muy bien a Santorini para tener más turismo.
pero en Santorini no estuvo nunca la Atlántida. Y a veces te da que pensar, a mí por lo menos, y a más personas les da que pensar que es que se sabe dónde está la Atlántida. Esa es la historia. Se sabe dónde está la Atlántida. Con un 90% de posibilidades. La Atlántida de Platón. La consecuencia de descubrir la Atlántida en un marco temporal que gira en torno al año 9600 a.C. sin duda indica que Platón basó su historia en un lugar real y en una civilización prehistórica conocida por los antiguos griegos, a los que, a fin de comunicar con éxito algunas de sus ideas filosóficas, lo divino frente a lo humano, los ideales sociales frente a la corrupción, añadió información más recientemente que incluía detalles procedentes de la era minoica que le resultaba más familiar. Es que cada uno interpreta, y esto me sale ahora, cada uno interpreta la historia como mejor le interesa, y sobre todo la historia antigua. Por eso hay que consultar diversos libros de historia. Es decir, que no hay que leerte el primer libro de Platón que te encuentres. Hay que buscar distintos autores que escriben lo que escribió Platón. Es que todo, se tiene que contrastar todo, hasta la historia. Triste, pero cierto. Sigo leyendo. La existencia de un lugar en una época en torno al 9600 a.C., que en la esencia corresponde con el relato, demuestra que Platón hizo exactamente lo que Homero con Troya 400 años antes. Y aquí tengo que hacer otro comentario que me sale ahora. Siempre se ha dicho, y cada vez más, que detrás de cada mito, de cada leyenda, de cada historia, hay una realidad. ¿Cómo se encontró Troya? Pues siguiendo los escritos. Siguiendo los escritos. Siendo pragmáticos, siguiendo los escritos. Dijeron, ahí está Troya, y ahí estaba Troya, y la encontraron. La Ilíada de Homero es un relato completamente ficticio que gira alrededor de un lugar real y un hecho histórico ocurrido 600 años antes del propio Homero. Nota: hay mucho interés por parte de algunas universidades y arqueólogos muy bien pagados para que la Atlántida esté en cualquier parte menos donde más indicios existen, y además el propio Platón señala. El mar, continúo leyendo, el mar se tragó la superisla de la meseta de las Cícladas, la Atlántida de Platón, hacia el año 8000 a.C., durante la rápida subida del nivel del Mediterráneo y justo antes de que se inundara el Mar Negro. Ver el estudio de la UNESCO del año 2009. Como veis, sobre la Atlántida no se para de investigar y no se para de buscar. ¿Qué pasa? Que con el salto evolutivo y científico que estamos teniendo, pues en la actualidad existen medios que te ayudan muchísimo para encontrar cosas. Casualmente también en esta época el lago Agassiz, un lago glacial gigantesco en Norteamérica, también reventó agrietándose y pasando a verter aguas al Atlántico. Es necesario recordar que el lago Agassiz cubría un área más grande que todos los grandes lagos juntos, 440.000 kilómetros cuadrados, y en algún momento contuvo más agua dulce que todos los lagos del mundo de la actualidad juntos, casi nada. Y esto es otro comentario que me sale ahora. ¿No os da la sensación que pasa lo mismo que con Cristóbal Colón? Que parece que todo el mundo, que Bob Esponja incluido, y el Pato Donald y cualquiera, hasta yo, llegué antes a Estados Unidos que Colón.
a Estados Unidos digo yo, América, que Cristóbal Colón, que es el único viaje que hay documentado. En fin, sigo leyendo. El inmenso vertido de toda el agua dulce fue de tal magnitud que los científicos creen que elevó el nivel de los océanos unos 9 pies, 2,75 metros, y acabó por provocar el evento 8,2 kiloyear, al que siguió una mini era glacial que duró 400 años. Este cataclismo global de la última era glacial, que en última instancia aumentó los niveles del mar unos 400 pies, 121, hemos pasado de 2 metros a 121 metros. No solo borró nuestra historia más ancestral, sino que también pudo tratarse de un acontecimiento que solemos conocer como el diluvio universal. Como veis, cada uno escribe, y esto me está saliendo ahora, cada uno escribe la historia como le da la gana. Como le da la gana. ¿Que hubo un diluvio universal? Eso aparece en todas las religiones y en todos los escritos antiguos, de todas las civilizaciones del mundo. Ahora la persona que ha escrito esto, pues resulta que es un lago. En cuya isla / continente más allá de los pilares de Hércules, de mayor tamaño que Libia y Asia juntas, el último estudio demuestra que la referencia de Platón al continente americano fue mal interpretada al entender que se trataba de otro continente, la Atlántida. La Atlántida no era ni un continente ni estaba en América. Pero es que simplemente te lees a Platón y no hace falta ni ser un filósofo, ni un arqueólogo, ni una, te lees a Platón y es que dices, ahí tienen que estar. Yo buscaría por ahí, aplicando simplemente lo que aplico yo, lógica pura y dura. Pero claro, por eso hay que leer varios libros. Si Platón es bueno leerlo, da igual quien lo escriba, siempre que leas Platón, a Platón, igual como Aristóteles y a un montón de historia, que le gusta la historia. Otra cosa es quien la escribe. ¿Eh? Por eso, si quieres hacer una cosa de estas, pues hay que leértelo, hay que tener varios libros de Platón escritos por varios historiadores, que cada uno te va a contar la historia según más le convenga. Y entonces tú sacas tu propia conclusión. Pero si aplicas la lógica, leyendo a Platón, Platón te lo dice. La mención del continente más allá del Atlántico, que abarca verdaderamente el océano, fue un recurso poético de Platón para demostrar la increíble capacidad naval de la Atlántida para atravesar el océano, saltando de isla en isla, por Escocia, las Orcadas, las Feroe, Islandia y Groenlandia. La imaginación al poder, esto es mío, me ha salido ahora. Y vuelvo a repetir que se sabe con un 90% dónde está la Atlántida o dónde estuvo la Atlántida. Se sabe. Los arqueólogos lo reconocen. Se han encontrado pruebas, es decir, restos. Pocos, pero se han encontrado. Y se sabe un montón de cosas por la cantidad de tecnología que hay. Los investigadores también coinciden. Pero como veis aquí, te aparece en cualquier sitio, hasta en Groenlandia. Diversos indicios y pruebas arqueológicas confirman que los antiguos griegos conocían realmente la existencia del continente americano y por ello Platón lo incluyó en su historia. Eso es mentira, así de claro. Pero en fin. Las implicaciones de localizar la Atlántida en el Mediterráneo van más allá del descubrimiento en sí mismo. Este hallazgo no solo justifica la defensa por parte de Platón de los viajes prehistóricos transatlánticos, sino que pueden ayudar a explicar cómo
Oplogrupo Mediterráneo X llegó a Norteamérica hace entre 10.000 y 12.000 años. Hombre, vamos a ver, ya que hay una nota, no sé lo que pone en la nota, no sé lo que he puesto en la nota. Se sabe que el Homo sapiens cruzó de Europa al continente americano por el estrecho de Bering. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela y en el instituto, ¿no? Y lo que se acepta por todos. Pero en fin, que el estrecho de Bering estaba unido. Nota, como podemos apreciar y comprobar, las tonterías salen una detrás de la otra. Al final la Atlántida aparecerá en Plutón siempre que sea masón. La gran esfinge, vestigio de la Atlántida. Esto ya no entra dentro, estoy leyendo. Entre el mito de Platón y la realidad histórica, la tercera vía de la Atlántida. Mientras que la mayor parte de genetistas mantiene a día de hoy que el haplogrupo X llegó hasta América cruzando el estrecho de Bering, o de Bering, he dicho Bering, que puede Bering, pues Bering. Mapas genéticos muestran que las regiones más lejanas del este del Mediterráneo con pequeños rastros de halogrupo X es la República de Altai, al sur de Rusia. No existe rastro alguno del halogrupo X entre la República de Altai y la extensa región de los Grandes Lagos. Así que ya podemos descortar esto de Estados Unidos. Si el halogrupo X se introdujo en Norteamérica por el estrecho de Bering, entonces, ¿por qué encontramos la mayor concentración del halogrupo X lejos del Mediterráneo? Alrededor de los Grandes Lagos y no en Alaska o cerca de la costa occidental. Más importante aún, ¿cómo se explica que también estén indudables rastros del halogrupo X en Escocia, las Islas Orcadas, Islas Faroe e Islandia, que son esencialmente las islas puente entre Europa y América? Y que son las Canarias, digo yo, y que son las Azores. Por no entrar a hablar de Cuba, Haití, Santo Domingo y todo. Bueno, en fin, esto me ha salido ahora. Sigo leyendo. Finalmente, una civilización mediterránea de hace 10.000 años puede ayudar a explicar singularidades arqueológicas de esta región. La reciente erosión y pruebas sísmicas en la meseta de Giza indicaron que la Gran Esfinge puede ser una estructura mucho más antigua de lo que pensamos. Y lo mismo sucede con Göbekli Tepe. Se van de una parte a la otra del mundo. O estoy confundido. Göbekli Tepe es lo que está en Turquía. Sí, en Turquía. Ambos parecen coincidir con la historia de Platón de la Atlántida. Parecen coincidir. Será posible que Göbekli Tepe, el monumento de la Gran Esfinge, pueden ser los restos de la avanzada civilización a la que se refería Platón en su historia, una civilización que progresaba agresivamente frente a sus vecinos de África y Oriente Medio, o pertenecían a otra cultura. Y en cuanto a los avanzados pueblos proto-eufrateos que descendieron para ocupar Mesopotamia en torno al año 7000 a.C., precedentes de una región desconocida, esta gente tan enigmática, ¿acaso podrían ser refugiados de la misma cultura que escaparon de la cuenca mediterránea y se movieron hacia el este para evitar la inundación? Yo creo que están más perdidos que yo, ¿Qué has decir? Indudablemente traerían, bueno, que yo no sé, con una brújula rota. Indudablemente traerían con ellos la historia de la gran inundación, así como sus habilidades y su tecnología para influir en otra gran civilización como fue la de los antiguos sumerios, tal y como los supervivientes de las Cícladas e islas vecinas en última instancia pudieron
haber contribuido al desarrollo de los minoicos. Comentario. Esto es solo una muestra de la cantidad indecente de dinero y recursos malgastados. Mirad, lo último que están diciendo los investigadores y que están aceptando ya algunos, pero muy poquitos, los más osados, los más atrevidos arqueólogos, es que posiblemente existió una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra hace 200.000 años. Hace 200.000 años ningún arqueólogo ortodoxo o tradicional, normal y corriente que saca de la universidad, te lo va a aceptar. Porque teóricamente no existía nada hace 200.000 años. Había, pues nada. Bueno, nada, es decir, nada relevante. ¿Qué dice? O se desconoce todo. ¿Qué dice Platón de la Atlántida? La Atlántida en los diálogos de Platón, sobre la isla península de la Atlántida. Fresco de la isla de Tera. Representa una ciudad-palacio rodeada por varios cercos de agua con sus habitantes asomados en las terrazas. Barcos adornados, leones, gacelas y delfines la rodean. Bueno, es una imagen que hemos visto todos 1000 veces de la Atlántida. El filósofo griego Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la antigüedad en la que se menciona un reino mítico situado en una isla o península llamada Atlántida. ¿Y qué dicen los expertos? Que detrás de cada mito o cada leyenda existe una realidad. Y así es como se encontró, detrás de un mito y una leyenda, se encontró Troya. En sus diálogos hará referencia de ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Según el relato de Platón, Critias oyó esta historia contada por su abuelo, que a su vez la había escuchado del político ateniense Solón, y este último se la habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Y esto da para otra historia. El tema de Egipto. Algún día entraremos a hablar del Egipto en plan Iker Jiménez. Sitúa la ubicación de esta poderosa nación del Mediterráneo en un periodo del tiempo 9000 años antes del momento en el que se produce el diálogo en el que se menciona. Describe su fundación y orígenes bajo la advocación del dios Neptuno, así como su geografía y sus leyes. También explica algunos cultos relacionados con el toro, la confederación de los pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes, la organización del ejército y la abundancia de riquezas. Aparece el nombre de Gades. Gades es Cádiz. Gades es Cádiz, la ciudad más antigua de España y, según la mayoría de los arqueólogos y científicos, la ciudad más antigua de Europa. Gades. Cuando llegaron los griegos, Gades ya existía. Es decir, Cádiz ya existía. La actual Cádiz ya existía. Gades. Por eso se llaman gaditanos. Entre los lugares conocidos que menciona, finalmente será destruida para castigar la soberbia de sus habitantes, que habían olvidado las tradiciones de sus mayores y las enseñanzas de sus dioses. Eso era común en la época antigua, que cuando había un volcán o un diluvio o una catástrofe, terremoto, pues era porque habían ofendido a los dioses. Era el razonamiento que tenían. No tienen otra manera de explicarlo.
En el siglo I antes de Cristo, Estrabón y Posidonio están en la convicción de que el relato de Platón no era resultado de la imaginación literaria del filósofo, sino que se ajustaba a una realidad de recuerdo impreciso. Plutarco, siglo II después de Cristo, dará los nombres de los sacerdotes egipcios que habrían can- con- contado a Solón la historia de la Atlántida, haciendo mención a Xenofis, Sais y a Sonquis, Heliópolis. Por su parte, Proclo hará alusión al viaje que hizo Egipto, que Crantor, filósofo de la Academia Platónica y como pudo ser testigo de las existentes descripciones en las que aparecía la historia que había referido Solón. Vuelvo a repetir que hablaré más adelante sobre Egipto y sobre el Egipto en plan Iker Jiménez. Por ejemplo, ¿qué hacen grabados, pictogramas, lo que dibujaban en las cuevas, carros egipcios en pleno desierto en Argelia? Se sabe, se sabe con toda seguridad que los egipcios navegaron y llegaron seguro que visitaron Gades. Y hasta aquí. Muchos eran los historiadores Muchos eran los historiadores, arqueólogos e investigadores de todos los tiempos que intentarán descifrar el misterio de la Atlántida. Sobre todo después de que Seyman descubriera la ciudad de Troya, Seyman, alemán él, descubriera la ciudad de Troya siguiendo las pistas encontradas en las lecturas de Homero. Simplemente Seyman se limitó a leerse bien leidito a Homero y siguiendo las pistas que dejó Homero escritas, descubrió ni más ni menos que Troya, que en la actualidad está situada en, en Turquía. En aquella época pertenecía a Grecia. Ya sabéis que Turquía y Grecia se llevan de lujo. Bueno, pues nada, que hasta aquí. Que para mí es un placer hablar de historia y me están saliendo relativamente cortitos porque voy cortando a ojo y me sale este aquí. Como no hago demasiados comentarios, pues, y estoy mirando porque como buen valenciano, pues me voy a ver la mascleta. Estoy mirando el reloj. Y nada, pues hasta aquí. Que muchísimas gracias, que soy tremendamente agradecido a todos vosotros, que saldrán más capítulos sobre Platón hasta que llegaremos donde está la Atlántida. ¿Dónde dicen los científicos que está la Atlántida y por qué no se está excavando? Pero simplemente les voy a hacer la siguiente reflexión. Si hay satélites que son capaces de ver a través de la selva, es decir, que te quitan los árboles o pasan por encima de los árboles y, y son capaces de ver a varios metros debajo de la superficie, estoy hablando del Amazonas, sin ir más lejos, pero es que lo mismo han hecho en el Sáhara, el desierto más grande que existe sobre el planeta Tierra, donde han visto ríos, varios ríos más grandes y que teóricamente serían muchísimo más caudalosos que debajo de las dunas, debajo del desierto, debajo de ríos más caudalosos, varios ríos más caudalosos que el Amazonas y más grandes. De eso no hay ninguna duda científica. ¿Creéis que no han cartografiado toda la Tierra así? Y tanto. ¿Creéis que no han visto esos círculos?
¿Creéis que no saben dónde están? ¿Por qué creéis que un director muy famoso de cine se gastó un montón de dinero haciendo un tremendo reportaje y encontrando buenas cosas sin poder excavar, porque no se puede excavar en ese sitio? Pero sí que encontró anclas. Yo he visto ese reportaje, esa serie de reportajes, y también se fue a Santorini y concluyeron dónde está el problema, que no se puede excavar, ahí, no por nada, sino porque es un gran parque y una gran reserva, y además está protegido. Así que protegido no solo por esa nación donde esté, que yo sé dónde está, sino que es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues amigos, pues para mí es un placer hablar de historia y nada, que muchísimas gracias. Como veis, estoy pendiente del reloj, porque quiero escuchar la mascleta. Y nada, pues que gracias, gracias, gracias y gracias. Tremendamente agradecido. Muchas gracias a todos ustedes. Y mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé. Pues China u otra cosa. No lo sé. Igual he programado ya algo, para desempalagar de Platón y de China. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que tengáis mucha salud, de verdad, con la mano en el corazón, que seáis felices, que disfrutéis de la vida, que os cuidéis y que mañana más. Que pues Platón, China o a saber qué. Y nada, pues que hasta la próxima, que mañana más, que Dios os bendiga a todos.